Vamos a orar al Señor y vamos a comenzar este tiempito de escuela dominical, ¿bien? Entonces oremos al Señor. Padre, el día de hoy, Señor, tenemos este reto de poder lidiar con este asunto controversial hoy en día del rol de la mujer en la iglesia. Y quiero rogarte, Señor, por amor a tu Hijo Jesucristo y por amor a tu iglesia, que tú nos ayudes, Señor, a ver en tu palabra lo que tú has dicho y la forma en la que tú quieres que tu iglesia manifieste, Señor, tu gloria. La manera en la que tú quieres que tu iglesia exhiba y modele tu diseño, Señor, lo que tú has hecho para nosotros. Padre, esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos lidiando estos días con algunos distintivos particulares que tenemos nosotros como creyentes de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia y como iglesia, como la Iglesia Cristiana Sol de Justicia, y hemos estado observando algunos que no se encuentran directamente expuestos o al menos no ampliamente expuestos en la confesión, que son lo que vimos la semana pasada, que fue, ¿recuerdan? La continuidad o cesación de los dones extraordinarios. Y el día de hoy nos corresponden dos temas, vamos a intentar abordarlos ambos, que son nuestra posición respecto del papel de la mujer en la iglesia y respecto de los últimos tiempos, que aunque efectivamente la confesión los aborda, sin embargo no lo hace lo suficientemente amplio como para que no quede lugar a dudas. Ustedes saben que hoy en día, a causa de la liberación femenina, del feminismo, que no está mal en todo, de hecho el cristianismo apoyó la primera ola del feminismo, la idea de que la mujer tuviera la oportunidad de postularse a cargos de gobierno y de que tuviera la oportunidad de votar. Pero a causa de eso, esa progresión que ha ido tomando ideas como estas, ha metido dentro de la iglesia de una manera muy fuerte una especie de eliminación de los roles establecidos por el Señor para la iglesia. Entonces, hoy en día, nosotros encontramos esto en iglesias de todo tipo. Tal vez la primera en haber incluido a la mujer como pastora dentro de sus filas fue la iglesia luterana, que fue particularmente a través de la iglesia luterana histórica, allá en la historia, con quien inició la reforma protestante. ¿Sí? Hermano, hazme un favor, que te bajen ahí un poquito el asunto. Am, entonces, aunque fue con ellos con quienes empezó esa dinámica, sin embargo, ellos también fueron los primeros en introducir la mujer como pastora dentro de la ordenación de sus iglesias. Luego de la iglesia luterana lo siguió la iglesia anglicana, quien continuó lidiando con esta dinámica y también aperturó particularmente las puertas para que efectivamente la mujer empezara a ejercer el ministerio pastoral en cada uno de sus espacios. Después de la iglesia luterana lo siguió la iglesia pentecostal, quien llevó esto a un asunto mucho más abierto, de tal manera que después de que empezó a afirmar la continuidad de dones extraordinarios, entonces nombró no solamente pastoras, sino también profetas y también algunas veces apóstoles mujeres. Y luego de esto le siguieron otras, como por ejemplo la Iglesia Bautista del Norte o la Iglesia Presbiteriana del Norte. Particularmente, y solo como dato curioso, es en ese mismo orden que ha ido infiltrándose dentro de las iglesias la idea de que pueden haber homosexuales pastores o pastoras. Uno de estos eventos impresionantes ocurrió hace más o menos un mes, cuando la iglesia, um, cuando la iglesia de Inglaterra decidió nombrar a su primera sumo pontífice mujer abiertamente gay, ¿no? En la cima del gobierno de toda la iglesia anglicana. Y esto particularmente, hermanos, nos muestra esa forma en la que si nosotros no estudiamos la escritura y no nos basamos en ella,
para establecer los elementos y las características que tiene el funcionamiento de la iglesia, su comportamiento de manera general, entonces vamos a terminar incluyendo este tipo de cosas, porque estaríamos basados no tanto en la voluntad del Señor y lo que Él está haciendo y lo que Él ha dicho para su iglesia, sino en nuestro análisis y en nuestra discreción y sabiduría para intentar establecer estos elementos dentro de la iglesia. Por eso el día de hoy vamos a tener que enfrentarnos a esta idea que no deja de ser muy controversial a causa de la forma en la que en nuestro contexto particular la iglesia ha adoptado estos elementos. Entonces vamos a decir algo que no es tan popular dentro de las esferas de las iglesias cristianas en el contexto en donde nos encontramos. Para eso voy a invitarlos a que me acompañen a la primera carta de Pablo a los Corintios, perdón, a los Corintios no, a Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2. Primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2. Cuando lo encuentre, entonces léalo, por favor. Vamos a intentar leerlo. De pronto no todo, pero sí vamos a leer una buena parte que tiene que ver allí con este tema. Capítulo 2, alguien que pueda leerlo en voz alta. Primera de Timoteo 2. Exhorto de todo a que se hagan peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados de toso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Hasta ahí está. Este pasaje es un pasaje controversial, ¿no? ¿Qué hacemos con Pablo? ¿Lo mandamos a la hoguera del heteropatriarcado? ¿O lidiamos con él y con lo que él está diciendo? Mira lo que está diciendo Pablo. Él dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y luego explica por qué. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y luego va a darnos unos argumentos. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Primer argumento. Segundo argumento. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ese es el tercer argumento. Y cuarta es una explicación, un contraste. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora no vamos a irnos solamente aquí, vamos a ver que este no es el único caso en el que Pablo lidia con el asunto. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 14. Primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 14. Versículo número 34. Dice el texto: vuestras mujeres callen en las congregaciones,
porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor. Vamos a leerlo en otra versión que nos permita tener un poco más de lenguaje. Versículo 34, y lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Escuche lo que dice. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen, deben ser sumisas, tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿O acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguno afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Esta es la traducción, la nueva traducción viviente, que creo que nos deja el escenario un poco más claro. Estos elementos, mis hermanos, constituyen tal vez el foco del debate. No es el único argumento, pero constituyen el foco del debate. ¿Debería una mujer establecerse dentro del escenario de la iglesia como una pastora o diaconisa o como algún tipo de profetisa o algo similar a esto? Bueno, la escritura, al menos por las afirmaciones de Pablo, nos muestran efectivamente que el Señor restringió la labor pastoral para la mujer. Es decir, que Él no permite, y nos lo dice Pablo en varias ocasiones, Él no permite que la mujer ejerza el ministerio pastoral. ¿Cuál es la razón para pensar eso? Bueno, porque Pablo está diciendo a los corintios, al menos a ellos por ahora, les está diciendo que la mujer debe aprender con toda sumisión, en silencio dentro de la iglesia. Y luego le dice a Timoteo también, le dice Timoteo que las mujeres callen en las congregaciones porque no permito a la mujer ejercer autoridad sobre el varón. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Por qué él está asemejando el hecho de que la mujer hable dentro de la congregación con que la mujer ejerza algún tipo de autoridad sobre el varón? Bueno, Pablo nos lo deja más bien claro a través de los argumentos que nos da aquí mencionándolo a la iglesia, perdón, a la iglesia de Éfeso, sí, pero a través de Timoteo en su primera carta, capítulo 2, que parece que él ampliara un poco el mismo argumento que él le dio a los corintios. No está hablando de dos cosas distintas. Cuando usted observa los dos textos uno al lado del otro, se da cuenta de la gran cantidad de paralelos que tienen esos textos. Él está hablando del mismo argumento particular dentro del escenario de la iglesia y está mencionando el mismo argumento por el cual él está demandando que la mujer calle en las congregaciones. Ahora déjeme hacer una aclaración antes que eso. Pablo no está hablando de callar en un sentido absoluto, es decir, él no está diciendo que la mujer no puede pronunciar palabra dentro de la iglesia. ¿Cómo sabemos nosotros eso? ¿Por qué no interpretarlo de esa manera? Bueno, porque también allí en 1 Corintios, en el capítulo 11, Pablo va a hablar justamente del mismo tema. Este es el tercer pasaje que habla del mismo tema, ¿no? Escuche lo que dice Pablo a la iglesia allí. Dice, no voy a leerlo todo, usted sabe más o menos de lo que él habla. Él está hablando del atavío de las mujeres en 1 Corintios 11. Él está hablando del atavío de las mujeres y está planteando la respuesta a la iglesia de Corinto, que le ha preguntado si la mujer debería o no debería tener cubierta su cabeza para venir a la iglesia. Y Pablo está respondiendo a eso diciendo que la mujer tiene su cabello, que su cabello le sirve como señal de autoridad, pero que si alguien quiere que la mujer se coloque el velo, se coloque la burka para venir a la iglesia o cubrirse su cabeza, entonces él no va a ser contencioso respecto de ese tema. Ahora, sin embargo, en medio de eso, él ha hablado de la mujer y del papel de la mujer.
Y escuche lo que él dice por allí. Él dice, versículo 5, pero la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiere rapado. Lo importante aquí no es cómo se cubra su cabeza o si tiene el cabello rapado o no, o si se ha cortado el cabello o no, no es a eso a lo que estoy haciendo énfasis, sino al hecho de que él afirma que la mujer ora o incluso profetiza dentro del escenario de la iglesia. Entonces, ¿a qué Pablo está refiriéndose cuando luego dice que no permite a la mujer ejercer autoridad sobre el varón? Bueno, escuche lo que dice un poco más adelante. Escuche, versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Mira nuevamente el argumento de Pablo en este pasaje. ¿Cómo es que Dios actúa dentro de ese proceso de formar al hombre y la mujer? Y Pablo está argumentando exactamente lo mismo que argumentó en 1 Timoteo 2. La razón proviene de la forma en la que fueron creados los hombres y las mujeres. En este pasaje, él utiliza este argumento. La mujer es gloria del varón. El varón es imagen y gloria de Dios. ¿Sí? El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Aquí en la pregunta de qué fue primero, la gallina o el huevo, él responde, primero fue el hombre y luego la mujer. En este orden de ideas, él está diciendo que la mujer salió del varón, no al revés. Y eso, por supuesto, dentro de una dinámica en el mundo es algo inconcebible. Es más fácil, por supuesto, responder que la mujer evolucionó del mono y que el hombre evolucionó del mono. Y que extraordinariamente el hombre desarrolló un órgano masculino y la mujer desarrolló un órgano femenino. Y luego se juntaron y salieron otros pequeños chimpancés, ¿no? Entonces, esa dinámica, por supuesto, demanda una cantidad de fe impresionante, que cada uno se haya desarrollado por su lado y que entonces luego uniéndose hayan encajado perfectamente. Eso sí demanda una cantidad de fe impresionante. Pero lo que Pablo está diciendo es que al principio la forma en la que la mujer es creada es saliendo del varón. Y vamos a verlo en un momento. Saliendo del varón. Y el varón fue creado del barro. Algunos dicen que por eso Adán era negro y Eva era blanca. Porque Adán viene del barro y Eva viene de la costilla. Pero lo cierto es que efectivamente la manera en la que el orden en el que fueron creados es utilizado por Pablo para argumentar la razón por la cual al interior de la iglesia Dios le ha entregado o delegado de manera exclusiva el liderazgo al varón. La razón por la que él le ha dado el liderazgo al varón al interior de la iglesia para Pablo es que el varón es el que fue creado primero y la mujer procede del varón. Y luego dice que tampoco el varón fue creado a causa de la mujer, sino que la mujer fue creada a causa del varón. ¿Para qué fue creada la mujer entonces? Según Pablo. Para ser una ayuda idónea del varón. Eso es algo chocante, ¿no? En nuestros días, pensar algo de esa manera, que la mujer fue creada para ayudar al varón, para ser ayuda del varón, es algo supremamente chocante. ¿Cómo así? ¿Por qué no más bien el varón que sea el que me ayude? En vez de ser la mujer ayuda idónea, ¿por qué más bien el hombre no es la ayuda idónea? Y lo que Pablo está argumentando procede entonces de esa forma en la que Dios lo creó. Ahorita vamos a volver nuevamente a 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a volver a 1 Timoteo 2 y vamos a darnos cuenta que Pablo va a utilizar exactamente los mismos argumentos. Escuche lo que dice, versículo 9, 1 Timoteo 2, 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Recuerdan de qué se trataba el otro pasaje?
del atavío de la mujer, de cubrirse la cabeza también. Y aquí Pablo está diciendo que de lo que deben ataviarse es de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino, y ahora va a mostrarlo, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Versículo 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. ¿Por qué? Porque ella debe aprender en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, ¿por qué él está diciendo algo como eso? No permito a la mujer enseñar. Porque el escenario de enseñanza implica el escenario de autoridad. Quien enseña ejerce autoridad sobre el que escucha. Y cuando tú tienes además de eso la Biblia, que es la suprema autoridad sobre todo el mundo, cualquier cosa que esa mujer diga, siempre que provenga de la Biblia, es autoridad para todo el que escucha. Si eso proviene de la Escritura, es autoritario, porque la Biblia es absolutamente autoritaria. Así que cualquier cosa que esa mujer interprete o diga de la Escritura va a ser autoridad para todo aquel que escucha esas palabras. Lo que estoy diciendo es que mientras yo me encuentro acá enseñando la Escritura, mientras me encuentro exponiendo cualquiera de los textos, estoy ejerciendo autoridad sobre todos ustedes. Y les estoy diciendo, hagan esto, vivan de esta manera, actúen así, no hagan esto, mejor hagan esto, arrepiéntanse de esto, impúlsense por esto. Y cualquiera de esas cosas que estoy diciendo de la Escritura ejerce autoridad sobre todos ustedes que están escuchando. Así que Pablo dice, no permito a la mujer enseñar, porque el ejercicio de enseñanza implica el ejercicio de gobierno. Por eso él dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. Cuando ella está enseñando, está ejerciendo dominio sobre el varón. Sino que dice, sino estar en silencio. Que fue exactamente lo mismo que él había dicho a los corintios. Ahora, ¿en qué sentido ella debe estar en silencio? Bueno, en el sentido de enseñanza. O sea, no queremos llevar el texto a un lugar que nunca la iglesia ha practicado. No queremos llevar el texto a un lugar que nunca ni la iglesia primitiva hasta el día de hoy ha ejercido, sino que queremos llevar el texto a su proporción adecuada. Si alguien quiere ejercer algún tipo de dominio absoluto sobre el ejercicio de la mujer dentro de la iglesia, creo que está yendo más allá de lo que la Escritura le permite. Es decir, Pablo dijo allá en 1 Corintios 11, efectivamente que la mujer ora o profetiza y que debe cubrirse la cabeza para hacerlo. O, en su defecto, tener el cabello largo porque es una señal de autoridad sobre ella. Ella está diciendo que hay autoridad sobre ella según lo que pensaban los corintios y vimos allá en 1 Corintios 11. Pero este escenario entonces del guardar silencio la mujer dentro de la iglesia debe ser remitido al asunto propiamente del ejercicio de la enseñanza y de la autoridad dentro de la iglesia. El ejercicio de la enseñanza y la autoridad dentro de la iglesia le es delegado de manera exclusiva al varón. Y ahorita tenemos que preguntarle a Pablo, Pablo, ¿por qué tú estás diciendo esto? No es que tú eres un machista que estás viviendo en el siglo I y a causa de eso esto está hablando de un contexto particular y esto no aplica a nosotros. Bueno, el asunto es que Pablo está diciendo aquí en el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar. Pero en 1 Corintios capítulo 14, él dijo, reconozca que esto es un mandamiento del Señor. No es un asunto de la voluntad de la tradición cristiana particular o de la línea de pensamiento doctrinal específica. Es un asunto de si lo que dice Pablo lo vamos a tomar como autoritario o no lo vamos a tomar como autoritario. ¿Qué hacemos con esos pasajes? Los tachamos de la Biblia porque muchos de nosotros quisiéramos hacerlo. De hecho, sabemos que hay mujeres a las que Dios ha dado grandes capacidades en la exposición, grandes capacidades en el entendimiento de la Escritura, grandes facultades, pero Dios aún así reservó eso solamente para el varón. ¿Por qué? ¿Por qué Dios
reservó ese escenario solamente para el varón? Bueno, Pablo nos lo va a argumentar diciéndonos tres cosas. La primera es que Adán fue formado primero y después Eva. ¿Qué significa esto? Que en la creación, ese es el argumento de Pablo, que en la creación Dios estableció un orden. Y ese orden de la creación implica que sea el varón el encargado de ejercer autoridad y no la mujer. Entonces, cuando lo vemos allí en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, nos damos cuenta cómo es que esto operó. Dios creó al hombre, dice Génesis 1, y no se halló ayuda idónea para él en medio de toda la creación. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Qué hará Dios para él? ¿Su autoridad o su ayuda para ejercer la autoridad? Bien, entonces Adán tiene una misión, le ha sido dada por Dios en ayuda de su mujer. Su mujer le va a ayudar a cumplir con esa misión. ¿Cuál es la misión? Señorear sobre los peces del mar y las aves de los cielos y todo animal que se arrastra sobre la tierra y someterlos y sojuzgar la tierra y ejercer dominio sobre todas esas cosas. Y la mujer tiene la misión de ser ayuda para él, para el cumplimiento de esa misión que Dios le ha dado a ese hombre. Entonces, lo que Pablo está argumentando es que si nosotros cambiamos ese orden al interior de la iglesia, estamos negando lo que el Señor ha creado al principio y la manera en la que Dios ha creado las cosas al principio. Dios estableció entonces a la raza humana, a Adán y Eva, como los primeros padres, en donde ellos mismos tenían claramente definidos los roles. El mundo, hoy en día, la ola que estamos viviendo del feminismo, que como diría Javier Milei, es la ola del embrismo, es un tipo de ola que se encuentra intentando eliminar cualquier tipo de rol establecido dentro del orden social. Y el orden social, a pesar de que intente ser manipulado, toma su propio cauce de manera orgánica, aunque en las ideas eso se desligue. Eso es lo que se llama una ideología, una idea desligada de la realidad. En el ejercicio de la realidad, Dios ha demandado al hombre que ejerza su labor de autoridad sobre la mujer. Y para eso, Dios creó al hombre con unas características fisiológicas particulares que le permiten al hombre ejercer ese tipo de autoridad. Él sale a la lucha, a la guerra, cuando hay guerra. Él sale todos los días a ganarse el pan con el sudor de la frente, máxime cuando es difícil poder mantener físicamente y orgánicamente esa realidad. Es decir, el hombre tiene que salir a meterse a los lugares más difíciles del mundo para poder ejercer labores difíciles en el mundo. Él tiene que subirse a los rascacielos para construir los edificios. Él corre tras un camión de basura para recoger la basura. Él tiene que cargar grandes pesos, mucho más de lo que puede soportar la mujer. Él tiene un tipo de resistencia al ambiente y al trabajo duro mucho mayor que el de la mujer en lo general. Porque alguien puede argumentar, yo conozco a esta mujer que es más fuerte que los hombres. No, estamos hablando de lo general, no de los casos específicos, ¿no? No de casos específicos, porque si yo tengo que pelear contra una mujer que levanta probablemente me gane. Pero esa va a ser un asunto de una en 1.000.000, ¿sí? Entonces no son los casos generales. Dios entonces ha creado al hombre con las facultades físicas necesarias para eso. Y también ha creado al hombre con las facultades necesarias en cuanto a lo psíquico para ejercer esa función. ¿De qué estoy hablando? De la capacidad que tiene el hombre por colocar sus ojos en la meta. De la capacidad que tiene el hombre por pasar por alto los detalles, por no fijarse en las cosas pequeñas, sino ir caminando hacia adelante. La capacidad que tiene el hombre por observar el punto hacia el que debe llegar y luego esforzarse por caminar hacia allí. Ahora, sin embargo, por supuesto, esta tarea no es posible para el hombre si no fuera porque Dios le dio una ayuda idónea que va a embellecer la manera en la que él va a hacer eso. Así que el hombre está mirando la meta y está apuntando hacia allá. La mujer está mirando todo su contexto alrededor.
Es decir, que mientras el hombre tiene una cosa en su cabeza, la mujer tiene miles de cosas en su cabeza. Y eso es una facultad que le dio el Señor para que ella embellezca ese ejercicio particular de lo que Dios le dio a la mujer. Por eso, al hombre, perdón. Y además de eso, sabemos esto, y esto es fisiológico, que la mujer tiene la capacidad por hacer muchas cosas al tiempo, algo que el hombre está desposeído de dicha facultad. O sea, yo me voy a la casa, mientras pongo a hacer un jugo, voy a ir a tender mi cama y mientras tiendo mi cama el jugo se perdió, la licuadora se quemó, todo quedó allí. Porque yo estoy concentrando mi mente en la ocupación que estoy haciendo en ese momento. La mujer, Dios le dio esta facultad impresionante de poder embellecer eso, mirando muchos más factores que solamente los que el hombre ve. Entonces Dios ha creado esto, luego le ha dado al hombre una mujer para que le sea ayuda idónea a ese hombre. Y ese es el argumento de Pablo. El argumento de Pablo es que Adán fue creado primero. Por ende, él debe encargarse de ejercer la enseñanza y el gobierno en la iglesia. Luego, él dice, después de haber creado a Adán, fue creado Eva, ¿no? Y ese era su primer punto. Pero además de eso, luego nos va a dar otro argumento. El otro argumento de Pablo tiene que ver con quién de los dos cayó primero en pecado. Él dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que el siguiente argumento de Pablo es que la mujer fue engañada y ella ayudó al hombre a pecar contra el Señor. ¿No? Recuerda lo que dice Génesis, que la mujer comió de él y luego vino y le dio al hombre, el cual comió después de ella. Mira, la dinámica de Pablo es que efectivamente la mujer, que es ayuda idónea para el varón, en ese caso le ayudó para ir en contra de la voluntad de Dios y no a favor de la voluntad de Dios. Ella entonces se convirtió en una ayuda para el mal, no en una ayuda para el bien, en tanto que en vez de contener a su esposo de pecar, ella le impulsa a que peque. Y Pablo dice entonces acá que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué hubiese pasado si solamente la mujer hubiese comido de la fruta? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué creen? Eso no fue lo que pasó, pero ¿qué hubiese pasado? Sí, pero no, pero me refiero aquí al hecho de que ella comió de la fruta primero. ¿Qué hubiese pasado si ella es la única que come de la fruta? ¿Sí? ¿Dios qué? Sí, ¿qué hubiese pasado si eso hubiese pasado? O sea, si Adán no hubiese pecado, sino solamente ella. ¿Será? Es probable en realidad que no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque Dios no culpa a Eva de haber entrado el pecado al mundo. Dios culpa a Adán de haber entrado el pecado al mundo. Así que probablemente Adán hubiese tenido que hacer la labor de corrección, haber corregido a Eva, haberle dicho, no, Eva, eso que hiciste está mal. Pero él mismo no hubiese participado del pecado. Y el pecado entró al mundo por un hombre y por él la muerte. Si éste no hubiese comido, es probable que no hubiese pasado nada. ¿Por qué? Porque el representante federal, es decir, el representante de toda la raza humana, era Adán. Y Adán como representante debía conducir la raza humana a la vida eterna. Pero él no condujo la raza humana a la vida eterna, sino a la muerte, a causa de haber comido también del fruto que le ofreció su mujer. Recuerde que Adán no está allí mientras la serpiente se encuentra tentando a Eva. La mujer en ese caso le sirvió de tentadora para Adán. Ella replica la idea de que el árbol serviría para alcanzar conocimiento y entonces ahora ella ejerce su, ¿cómo decirlo? Se somete a la forma y a la visión de la serpiente. Y ahora eso lo lleva hasta el varón, el cual también es culpable porque comió de la fruta también. Entonces, el argumento de Pablo es que
la mujer, además de eso, no debe ejercer dominio sobre el hombre ni enseñar debido a que ella fue engañada. Ella fue engañada. Dice que Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bueno, yo creo que eso es peor todavía porque Adán no fue engañado. Ella al menos fue engañada. Él no. Él siguió el consejo de su mujer y comió finalmente de la fruta. Entonces, ¿cómo eso opera en el escenario de la iglesia? Y esto es lo importante, porque Pablo está colocando eso no solamente dentro del escenario social, es decir, el mundo está así porque esto pasó, sino que él está aplicando estos principios creacionales a la forma en que la iglesia se comporta. Él está diciendo que la iglesia debe funcionar de esta manera debido a estos argumentos que él nos ha dado. Pero luego dice, hablando de la mujer, que se salvará engendrando hijos. Esa es una afirmación polémica. Han habido muchas interpretaciones posibles para esa afirmación, de si las mujeres que no tienen hijos se salvan o no, ¿no? De a qué se refiere realmente el texto. Pero todos, o la mayoría, nos encontramos de acuerdo en que a lo que Pablo está haciendo referencia es al hecho de que a través de la descendencia de Eva vendría el Salvador del mundo, uno de sus hijos. Recuerde lo que Dios le dice a la serpiente, ¿no? Tu simiente morderá su calcañar, ¿no? Y este te aplastará la cabeza, ¿no? La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La salvación llegaría a través de un hijo engendrado de la mujer, un hijo engendrado de Eva. Y además le agrega, dice que si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia, es decir, si ella mantiene su rol como una mujer piadosa, una mujer que profesa piedad. Estos argumentos los utiliza Pablo aplicándolos al escenario particular de autoridad al interior de la iglesia. La iglesia está sometida a la autoridad de Cristo, el cual ha determinado todas las cosas que hace la iglesia y la forma en que la iglesia debe funcionar. Yo podría simplemente tachar esto de mi Biblia o afirmar que este pasaje está hablando del contexto del siglo I y que no aplica para nosotros hoy. Y las iglesias de nuestros días han intentado todo tipo de estratagemas para intentar salirse de este pasaje, para que este pasaje no esté o no signifique lo que significa. Por ejemplo, han afirmado que esto se refiere al contexto histórico del primer siglo, que esto no tiene nada que ver con nosotros porque en nuestro contexto las cosas no son así. Pero mira, Pablo está utilizando no el argumento del primer siglo, él está afirmando el argumento del primer día. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasó entre la creación del hombre y la mujer y la venida de Cristo o el ministerio de Pablo? Bueno, al menos unos 3000 años pasaron. Y Pablo está utilizando el mismo argumento de hace 3000 años, perdón, pero para afirmar que efectivamente la mujer debe someterse al varón y debe guardar silencio en el escenario de la iglesia porque así fue al principio. Entonces Pablo está utilizando el argumento del primer templo, del Edén, para hablar de cómo deben funcionar las cosas en este segundo templo que es la iglesia. Así, cualquier cosa que nosotros podamos decir respecto del tema va a terminar concluyendo en que este pasaje es un pasaje que se encuentra allí y que hace parte integral de la Biblia y que hace referencia al argumento del primer año, del primer día de la creación. Luego, además de eso, también han intentado decir que nuestra sociedad no está organizada de esa manera. Entonces, como nuestra sociedad no está organizada de esa manera, piensan, por eso nosotros no tenemos que someternos a este tipo de autoridad. Pero hermanos, la Biblia no depende de nuestra sociedad. Es decir, no interpretamos la Biblia de acuerdo a lo que esté pasando a nuestro alrededor. Porque entonces yo voy a terminar diciendo que Petro es el anticristo, ¿no? O tal vez que Hitler lo es, o lo era, o tal vez que... No interpretamos la Biblia de acuerdo a los eventos modernos, a las cosas que estamos viendo ahora. Interpretamos la Biblia de acuerdo a la Biblia. Entonces, no es el mundo el que interpreta la Biblia, sino que es la Biblia
la que interpreta el mundo. Y lo que está mal dentro de nuestra sociedad, la Biblia se coloca sobre eso. Ella regula cualquier cosa que estemos practicando dentro de nuestra sociedad que no se encuentre conforme a ella. Cambiamos las cosas de la cultura que contradicen la Biblia, no cambiamos la Biblia. Entonces lo que está haciendo el movimiento LGTBI hoy en día, lo que está haciendo es que se encuentra intentando regular la Biblia de acuerdo a su percepción. Entonces dice, ay no, ahí no decía eso no puede significar eso de ahí. Ay no, es que esa es una interpretación errada por esto otro. Ay, es que intentan que el contexto actual interprete la Biblia. Pero la Biblia, hermanos, se interpreta a sí misma. Y la Biblia interpreta el contexto. Entonces, si esto está mal de nuestro contexto, quien se antepone es la Biblia, no los eventos que estemos experimentando. Luego, además de esto, también tenemos que decir que la Biblia nos ofrece argumentos además del mandamiento explícito. Por ejemplo, vamos al capítulo siguiente, a 1 de Timoteo, capítulo número 3. Primera de Timoteo, capítulo número 3. Escuche lo que dice la escritura. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. ¿Sí? Sí, tiene todos los requisitos y eso, pero a lo que estoy haciendo referencia es que los requisitos que se están estableciendo son requisitos para varones, son requisitos para hombres. El hombre puede anhelar obispado, eso está en masculino, y puede hacerlo, y buena obra desea, pero es necesario que él sea obispo, que ese obispo sea irreprensible, obispo, no obispa o la obispa, sino el obispo, ¿no? Es el obispo, no la avispa, no mentiras, no la obispa, es el obispo, el obispo. Él debe ser marido, ¿sí? Marido. Esa es una afirmación nuevamente que nos coloca en el contexto necesario de que a quien se le están dando requisitos para poder ser obispo es al varón. El que está aquí mostrando los requisitos es el varón. El varón debe exponer esos requisitos para poder ser obispo. El ejemplo del Nuevo Testamento es abrumador. No encontramos dentro del Nuevo Testamento ninguna apóstol. Habían, por ejemplo, mujeres que calificaban más que Matías para ser apóstol. Pues claro, tenemos a María, la madre de Jesús, caminó con él, lo crió, ¿cierto? Lo vio desde su ministerio hasta el final, lo vio resucitado, fue la primera que llegó allí a verlo cuando resucitó, le vieron ascender al cielo también, fue testigo de eso, pero ellos eligieron a dos varones que cumplían los requisitos, no a ninguna mujer en el escenario del cumplimiento de ese requisito. No solamente es el caso, tenemos el caso de los ya reconocidos. Uno de esos ejemplos grandiosos se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Él dice esto, solo para tenerlo presente. Ruego a los ancianos, nuevamente masculino. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano, también con ellos. Yo anciano, también con ellos. No hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento que nos muestre el ejercicio pastoral o de apóstol de algún tipo de mujer. El orden establecido por el Señor para su iglesia fue que el hombre ejerciera la labor que efectivamente Dios le dio para ejercer, que él se levantara de su comodidad y entonces hiciera y tomara la iniciativa en aquellas cosas que Dios le mandó a tomar la iniciativa, ¿sí? Luego, es lo mismo que ocurre con Tito, aunque hay una pequeña polémica en Tito, capítulo número 1. Escuche lo que dice.
Por esta causa te dejé en Creta, 1:5, Tito 1:5, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. No hay ningún tipo de requerimiento, requisito particular o pensamiento de que la mujer pueda ejercer el ministerio pastoral. Cada uno de esos elementos fueron dados para hombres que ejercen el gobierno de su casa. Y recuerde que esos son los argumentos de Pablo, ¿no? Que gobierne bien su casa. Eso es un requisito exclusivo para los varones. Que gobierne bien su casa. Ahora, sin embargo, hay un elemento que a veces causa un poco de polémica entre las personas, y es que Pablo, escribiendo esto a Tito, él le dice que las ancianas también sean así, ¿no? Esto es lo que dice en el capítulo 2, creo. Así, aquí está, capítulo 2. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos, nuevamente, que los ancianos sean prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. ¿Significa esto que hay pastoras? No, continúa leyendo lo que dice Pablo. Dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ahora, pregunta, ¿a qué tipo de ancianos y ancianas se refiere? ¿A los pastores de la iglesia? No. Sí, pero ¿a quién se refiere? ¿Qué es un anciano en ese contexto? Una persona mayor, ¿cierto? Alguien maduro. ¿Por qué lo sabemos? Porque mira cómo él lo está haciendo. Está colocando dentro de ese mismo contexto a los mayores y a los jóvenes. Él está diciendo que los ancianos sean así, que las ancianas sean así, que los jóvenes sean así, ¿sí? Que los siervos sean así. Entonces, no está hablando allí del ejercicio de ancianato, en el capítulo 2, de ancianato dentro de la iglesia como el ejercicio del gobierno y del pastorado. En ese capítulo 2, él está hablando de nichos particulares de la iglesia. Los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los siervos. Cosa que por supuesto él no dijo en el capítulo anterior. Aún así, aunque alguien llegara a dudar de que ahí se refiriera a ancianas en el sentido de pastoras, sin embargo, lo que él está diciendo allí es que ellas tienen una labor particular. Su labor es enseñar a otras mujeres jóvenes, y no a enseñar cualquier cosa, sino a enseñarles a ser castas, prudentes, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, que no sean calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Entonces mira que el escenario o la enseñanza, la labor de enseñanza de esas ancianas se restringe al ejercicio de enseñar a otras mujeres jóvenes y a enseñarles a ejercer bien su labor como esposas y como madres. Otro escenario que a veces resulta un poco controversial para la gente tiene que ver con el hecho de que Romanos en el capítulo 16 nombra a una hermana como diaconisa. La palabra allí que él utiliza es la palabra diacononos. El problema es que la palabra diacononos no se utiliza solamente allí, está muchas veces en el Nuevo Testamento y no en todas se traduce como diáconos, sino como servidores. Creo que la traducción de la Reina Valera nos metió en un problema serio al momento de traducir ese escenario porque no lo tradujo correctamente, colocando la visión de una diaconisa como si fuera una mujer ordenada para el diaconado, y no es ese el sentido del texto, ¿sí? El sentido del texto es igual que el sentido del texto en muchas otras ocasiones en donde se nos llama a nosotros siervos
o servidores. Mira, la palabra diacononos aparece en la Biblia una cantidad de veces muy amplia. Es decir, dentro de ese escenario de lo que él menciona allí como diaconisa, nosotros encontramos una, una amplitud de palabras inmensa. Ya les digo cuánto más o menos aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Esta palabra aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, pero ¿sabe qué? Esta afirmación o esta forma de la palabra diacononos allí en esta primera carta de Corintios, perdón, en Corintios, en Romanos, capítulo 16, 1, es la única vez que aparece en la Biblia así. Nunca más. Es la única vez. O sea, es una palabra única para utilizarse allí, que es la palabra diacononos, pero esa forma de la palabra solamente se encuentra allí en ese pasaje de la Biblia, en ningún otro lado. Entonces, como que tú tomas una palabra que es monopalabra, o sea, solo una palabra, y entonces en base a ella quieras interpretar todo un escenario. No es así. La forma en la que uno interpreta las cosas o traduce las palabras es por la cantidad de veces que se encuentra la palabra y el sentido de la palabra en cada una de sus ocasiones. En este caso, al ser la única vez que aparece de esa forma en la Biblia, nos genera una gran dificultad interpretativa. Lo convierte en un texto oscuro. Lo convierte en un texto oscuro. ¿Qué significa eso? Un texto difícil de interpretar, ¿sí? Que requiere de pasajes más claros para poder interpretarse. ¿Tenemos pasajes más claros? Por supuesto. Tenemos los pasajes de Hechos en el capítulo 2, donde evidentemente se nos muestra que los requisitos para los diáconos son así, para los diáconos, varones también, ellos también deben ser maridos de una sola mujer. Ellos también deben dar buen testimonio y todo lo demás. Estar llenos del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque van a ejercer liderazgo y dominio al interior de la iglesia también. Algunas personas tienen la dificultad de Primera de Corintios capítulo número 13. Que 13 no. Perdón, de Primera de Timoteo capítulo número 3. Cuando él dice, las mujeres sean así. Entonces algunas personas dicen, ah, no, indudablemente es un requisito para las mujeres diaconisas, pero no es cierto. Cuanto más tienen que aceptar que también es un texto oscuro, que es difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque él viene dando requisitos para los diáconos y luego da un requisito para las esposas de los diáconos. De hecho, algunas traducciones dicen las esposas de los diáconos sean de esta manera también. ¿Por qué? Porque el texto está refiriendo a las esposas de los diáconos, aunque alguien quiera controvertir sobre él, aunque alguien quiera controvertir sobre el pasaje. Bien, ok, hermanos, yo sé que hay algunas dificultades y la gente quiere meterse en algunos dilemas. Por ejemplo, ¿qué podemos decir del Antiguo Testamento? ¿Qué hacemos con la jueza? ¿Cuál era la jueza? Débora. ¿Es un juez lo mismo que un pastor? ¿Es un juez lo mismo que un diácono? ¿Cuál es la labor de un juez? Juzgar entre dos posiciones, ¿cierto? Una correcta y una incorrecta. Que sin duda tiene algún tipo de rol de gobierno, claro, no lo dudamos. Pero intentar asemejar eso al escenario pastoral o al escenario diaconal es un error, porque es como quitar el elemento, un elemento de una parte del gobierno civil y colocarlo sobre el gobierno de la iglesia o el gobierno de la casa, ¿sí? Entonces no es un caso posible. ¿Qué hacemos con las profetisas? No lo dudamos. Pueden haber profetisas en la iglesia primitiva, ahí en el Antiguo Testamento. Pueden haber profetisas. Pero aún así estas profetisas no están ejerciendo ningún tipo de rol de gobierno. Ellas, ¿qué se encuentran haciendo? Diciendo cosas nuevas que no han sucedido, por ejemplo, o interpretando la Biblia dentro de un contexto evangelístico, ¿sí? Entonces, no se refiere exactamente a eso. ¿Bien? Ok, hermanos. Preguntas, hermano. Ujú.
reformada en cuanto al culto público. O sea, no hay esa unanimidad que se esperaba que existiera. Encontramos hermanos, iglesias que son, digámoslo, totalmente radicales en cuanto a la función de la mujer en el culto público en la iglesia. Otras han sido un poco más, digamos, elásticas. Pero dentro de este contexto, a veces uno dice, siendo hermanos en la fe, porque hay esa pugna, esa Sí, porque de que si, uy, no, si dicen, no, acá no son reformados porque eso están así. Se ha llegado a este punto que lo cultural ha permeado lo que realmente lo teológico es. sí. Bueno, nosotros tenemos buenos hermanos que amamos mucho, que creen que la mujer en la iglesia no puede, por ejemplo, orar tampoco y que no puede tampoco cantar siquiera. O sea que ella no debe participar y de hecho esas son iglesias que no tienen ningún coro, grupo de alabanza o esto, porque piensan que la mujer al estar cantando allí, se escuche su voz, entonces está ejerciendo liderazgo dentro de la iglesia. También encontramos iglesias donde las mujeres, por ejemplo, no pueden ser maestras de niños, porque esto implica algún tipo de ejercicio de la mujer de gobierno dentro de la iglesia. También encontramos iglesias donde la mujer no puede pararse, por ejemplo, en la puerta para saludar a los hermanos, o iglesias en donde la mujer no puede encontrarse en la cafetería entregando cosas a los hermanos porque la hace visible. Bueno, podemos encontrar muchas cosas dentro del escenario. Nosotros podemos juzgar de acuerdo a lo que la escritura dice de manera clara y de acuerdo a eso entonces nosotros vamos a encontrar un escenario, digamos, de prudencia y cuidado en donde no estemos siendo abusivos de ese escenario de autoridad que se nos ha entregado. Pero aceptamos que hay hermanos que tienen otra posición, que la mujer no puede orar o no puede cantar y vivimos con eso bien. Pero nosotros creemos que no podemos ir hasta allá, que eso es forzar el texto, ir más allá de lo que la escritura misma nos permite ver. Entonces, si tú intentas aplicar ese escenario de la mujer de manera radical, o sea, literal, que la mujer calle en las congregaciones y le pregunte en la casa a sus maridos, nos metemos en una situación muy difícil porque tenemos en la iglesia mujeres que no tienen marido. ¿A quién preguntan? ¿A sus papás? ¿A los pastores? Y tenemos también dentro de la iglesia un escenario en donde Dios ha colocado a la mujer como ayuda idónea, y eso es el argumento de Pablo justamente, que la mujer es ayuda del varón, porque el varón fue creado primero, luego la mujer, así que ella va a tener que ayudar eso. Un ejercicio dentro de una iglesia donde la dinámica completa la manejen los hombres es una iglesia desfigurada, es una iglesia desfigurada, y lo que va a hacer es que va a colocar la atención en cosas, ¿cómo decirlo? En elementos particulares y no en la belleza de esos elementos. Entonces, si es por mí, o sea, yo no estoy pensando qué flores voy a poner, yo no estoy pensando cómo se va a ver la belleza del lugar, yo no estoy pensando en la organización de la silla. Hermanos, siéntense y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a escuchar el sermón y lo demás, pero yo no estoy pensando en eso. ¿Cómo sería una iglesia de ese tipo? Lo que sabemos es que el Nuevo Testamento nos muestra una iglesia completa en donde hombres y mujeres se encuentran ejerciendo sus dones al interior de la iglesia dentro de la dinámica de lo que el Señor les ha permitido. Entonces, ¿qué hacemos con el hecho de que otros piensen de una forma diferente? Pues lo tomamos bien, con amor, entendemos que ellos pueden estar interpretando el pasaje de forma más radical, pero yo creo que no de movernos eso a hacer como ellos hacen. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros estamos supeditando nuestro entendimiento del texto a cómo lo entendió otro. Y a veces creo que eso pasa mucho porque, ay, ¿qué van a decir de nosotros? Nos van a decir que no somos reformados o esto. Entonces terminamos moviéndonos hacia un lugar poco saludable. Mira, yo he visto el proceso de las iglesias más clásicas que tienen una visión más así en Bogotá, y creo que la mayoría de todas ellas vienen moviéndose un poco más hacia este lado, encontrando un mayor equilibrio. Por ejemplo, conozco una iglesia, un buen hermano, ellos tenían la idea de que las mujeres no podían orar en el culto público,
pero tenían servicios de oración entre semana, donde la mayoría de personas que iban eran mujeres. ¿Y qué hacemos en ese escenario? Entonces ellas vienen, solamente escuchan. Entonces luego ellos dijeron, bueno, en ese escenario sí pueden ellas orar. En el culto de oración, ellas sí pueden orar. Y nosotros preguntábamos por qué, o sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, algunas veces decían, bueno, porque es el domingo y no están, y están todos, en cambio entre semana no están todos. Yo les decía, pero esa es una interpretación tuya del pasaje, porque no es exactamente lo que el Señor nos dice. Luego ellos vinieron moviéndose un poco más al punto donde en el culto público dominical también las mujeres pueden orar. Entonces, tener un escenario, digamos, de radical frente a la participación de la mujer dentro de la iglesia, creo que va a desfigurar la iglesia de una manera total. ¿Quién puede hacer preguntas? Entonces, que los hombres hagan preguntas audiblemente, pero las mujeres hagan preguntas de otra manera, ¿no? Que esto, o sea, yo creo que es ir más allá de donde la escritura nos pretende ir. ¿Cuál es el espíritu de los pasajes? El espíritu de los pasajes es que la mujer no debe ejercer el liderazgo dentro de la iglesia, que la mujer no debe asumir autoridad sobre el varón dentro de la iglesia, que la mujer no debe enseñar dentro de la iglesia. Pero hay otros contextos en donde ella sí va a poder hacer eso, porque ya no está dentro de la esfera de la iglesia, sino dentro de la esfera de la familia. Por ejemplo, en la familia ella puede hacer esto, ella puede enseñar y debe enseñar a sus hijos la palabra del Señor. En la familia ella debe apoyar a su esposo dentro de ese proceso y más bien aquí es un reto que le colocamos a los esposos para que no sean hombres pasivos dentro de su casa, en donde quien conoce la escritura dentro de casa es ella, él no. Así que ella no tiene nada que preguntarle a él. O escenarios en donde ella se enorgullece mucho a tal punto que ella no va a preguntar nada a su esposo porque su esposo no tiene el conocimiento que ella. Entonces, aquí animamos siempre a los esposos a que cumplan con su labor, pero sabemos que al interior de la iglesia tenemos un orden claramente establecido por el Señor que debemos mantener y haciéndolo siempre dentro de las proporciones que la escritura nos permite hacer. Entonces, si nosotros no lo hacemos así, tendríamos que darle algún tipo de interpretación rara a lo que dice Primera de Corintios 11, cuando dice que la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta, ¿sí? Entonces, ¿qué interpretación le damos a ese pasaje? No, ese no se refiere a la iglesia, ese se refiere a la casa. No, pero él viene hablando de la iglesia y continúa hablando de la iglesia cuando habla de la Santa Cena y demás cosas. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con eso? ¿Qué hacemos con el escenario bíblico que vemos en el Nuevo Testamento, en el caso, por ejemplo, de Hechos, cuando habla de Priscila y Aquila? Esta mujer bien preparada dentro del escenario de la fe para poder instruir incluso a Apolos en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer llamado? A mantener ese orden que el Señor ha establecido y a evitar ir más allá de donde el texto mismo nos permite ir. Bien, Alejito y luego... Okay, ujú. Sí, bueno, nosotros pensamos en esto en el escenario del público, del culto público de oración. Los grupos de comunión, como su nombre lo indica, son grupos para tener comunión. No son escenarios, no es un culto, no es un culto. Así que es un escenario en donde todos participamos, en donde aportamos, preguntamos. Y yo creo que dentro de ese escenario claramente está bien que la mujer ejerza ese escenario de enseñanza, si puede hacerlo, ¿sí? Y creo que nosotros también debemos formar a esas mujeres para que lo hagan dentro de esos escenarios, porque además de eso, ellas tienen la labor de ejercerlo en otros contextos, como por ejemplo con sus hijos, como por ejemplo con mujeres más jóvenes, cuando es el caso, como por ejemplo los grupos de damas. Entonces, ella tiene que hacer eso dentro de ese escenario, así que ella debe ser preparada. ¿Y qué mejor espacio que ese, que se encuentra ahí cercana a sus pastores o a sus líderes, para que ellos le puedan indicar, mira, esto no así,
hazlo de esta manera mejor, mejor hazlo de esta forma, esta no. Y puede ser que sea muy buena maestra dentro de un escenario como eso. Así que, ¿qué es lo que hace uno con estas damas que sobresalen en estos escenarios de enseñanza de la palabra en estos casos? Bueno, aprovecharlas. Aprovecharlas para que ellas ejerzan eso en su labor de instruir a las más jóvenes o aunque sea más joven, en su labor de instruir a otros en eso. En casa, la mujer debe ejercer eso y el hombre debe propender por alentar y supervisar el ejercicio de enseñanza de esta mujer también. ¿Por qué? Porque ella está siendo ayuda idónea del varón en ese contexto. El problema sería que dentro de ese contexto, como en cualquiera, el varón se relaje y entonces aquí nosotros hacemos el devocional cuando mi esposa dice que hagamos el devocional. Y entonces nosotros lo que hacemos es que escuchamos a mi esposa, pero yo no, porque es que yo estoy cansado, vengo del trabajo, es que yo esto, porque él no está ejerciendo su labor de ser un instructor de las cosas santas. Así que en cualquier contexto que el hombre quiera colocarse como pasivo, tiene que ser reargüido y debe arrepentirse de eso para que ejerza su rol adecuadamente. Pero él debe ejercer su labor de enseñanza a su esposa. Él le va a enseñar cómo hacer cosas dentro de cualquier escenario. Ahora, en los contextos en donde hay una exposición pública de la palabra de Dios como aquí, en donde lo que hay es un acto formal, ¿no? Lo que hay es un evento formal, en donde se está enseñando la palabra de Dios. En cualquier contexto formal, el hombre debe ser quien ejerza esa labor, a no ser que sea, por ejemplo, una conferencia de mujeres, bueno, donde va a enseñar solamente a mujeres. Pero si no es el caso, entonces el hombre debe ser quien ejerza esa labor de enseñanza. El hombre debe ser reargüido en cualquier escenario en donde se encuentre exponiéndose públicamente la palabra del Señor y él se encuentre allí mientras las mujeres están ejerciendo su rol. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Marcela. Sí, yo quisiera añadir ahí el peso que está quitando de los hombros de las damas, que no fue Dios el que puso, sino nuestra sociedad. La sociedad en la que nos encontramos puso un peso sobre ellas, el peso de que ellas tienen que competir con el varón, de que son más capaces que ellos, y de verdad muchas veces lo son, así que ellas tienen que poder participar en todos los escenarios, bajo cualquier circunstancia, porque es que, y tú ves, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando tú ves digamos, escenarios de empresa donde hay grupos de mujeres establecidos, el ambiente de trabajo dentro de esos escenarios es horrible. O sea, cuando son solo mujeres laborando, esos ambientes de trabajo son muy feos. ¿Por qué? Porque la mujer está dándose cuenta de detalles que a nosotros nos pasa. Esa se puso mi misma blusa, esa me dijo tal cosa, mire que esa estaba hablando con tal, hizo esto de acá. La mujer está pendiente de todas cosas que nosotros pasamos por alto. Y las pasamos por alto para ejercer el escenario de liderazgo y de gobierno. Entonces, imagínate eso al interior de la iglesia. Al interior de la iglesia, las mujeres intentando imitar a la pastora. Y tú ves eso, de verdad, esto es real, eso le coloca a esa mujer que está llamándose pastora un estándar más alto.
Así que ella intenta vestirse a la moda con cosas que el Señor ha prohibido dentro de su palabra, porque es que ella es la pastora y las otras van a intentar imitarla. Y luego, esto es real, hermanos, lo voy a decir de una iglesia verdadera. Luego esta mujer se va a ver como que, bueno, voy a colocarme un poco más de senos, voy a colocarme un poco más de cola, y se vuelve dentro de la iglesia un escenario así, una dinámica como esa, algo que es contrario. ¿Por qué? Porque ella está llevando una carga que Dios no le dio y está usurpando un lugar al que Dios no la llamó. Y no porque no tenga capacidades, sino porque Dios ha establecido un orden, y ese orden implica esto, ¿sí? Mira, nosotros los hombres a veces queremos huir de nuestra responsabilidad. Tú dices, me huyo de esto, me zafo de esto y listo. Y tú sabes que hay alguna mujer que va a querer llenar eso. ¿Por qué? Porque ellas quieren llegar allá, pero ¿cuál es la carga que va a llevar ella sobre sus hombros en ese escenario? No, Dios no te ha mandado a eso, así que suelta esa carga, tranquila. Dios te ha mandado a que tú exhibas la belleza del Señor sometiéndote, así como el Señor se puede someter a su Padre. Así tú puedes someterte, así como el varón debe someterse al Señor. Así tú puedes someterte a eso y tener tranquilidad, y ya está. ¿Mm? Mi hermano Mauricio. No me queda claro hasta dónde Adán no hubiera podido resolver, dado que el día que hoy comieres, ciertamente no basta. Entonces el momento que llevas como un fruto, ciertamente murió. ¿Cómo le das el turismo no es importante? Más fácil de resolver ahí. La pregunta es, si eventualmente hubo descuido, negligencia en el rol de Adán, y se presentó el escenario en el que estuvo expuesta y el hombre no ejerció el cuidado para asegurarse de que ella estuviera firme en el momento de una decisión de este tipo. Sí, yo creo que Adán, o sea, sin duda, el texto nos deja claramente que Adán hizo su labor de instructor. O sea, él le enseñó a su esposa porque ella sabía, y ella respondió a la serpiente, de todo árbol del huerto podemos comer, pero el árbol que está en la mitad del huerto no podemos comer. Entonces, de pronto en su labor de instructor, yo creo que Adán cumplió con su papel, tal vez en su labor de protector, ¿no? De protector, de protegerlo, de protegerla de la serpiente. Yo creo que es muy difícil para uno siempre pensar en esos casos hipotéticos, porque por algún lado puede haber un hueco, y creo que ese es uno de esos. ¿Qué hubiese pasado con ella? Si él no hubiera comido, ¿qué hubiese pasado con ella? Ella habría muerto, Dios lo hubiese dejado solo, le hubiese dado otra mujer diferente, muchas posibilidades, ¿no? Yo personalmente me inclino por pensar que no hubiese pasado nada, o sea, que Adán hubiese tenido que ejercer su labor de corrección, ejercer corrección sobre ella, y ir al Señor y decirle, mira, esta serpiente engañó a mi mujer, haz algo con ella. Y bueno, Dios tal vez hubiese hecho algo, pero es muy difícil saberlo, o sea, hay muchos huecos, muchas posibilidades, ¿sí? Sí. Mi hermanita, y terminamos ahí. Adán, como Adán no reconoció la corrupción, él se excusó de la esposa. Ajá. Sí, cuando Dios le pide cuentas a Adán, no asume su responsabilidad, sino que culpa a su esposa. Eso es algo claro. Y creo que nosotros, en nuestro contexto, lo tendemos a hacer también mucho. Ahora, pero ¿qué fue lo que pasó allí? Que ella debía ser ayuda idónea. Y ella, que debía ser ayuda idónea, ella le dio a Adán. Ella no le ayudó a cumplir con su misión. Le colocó un tropiezo en su misión, el que él tenía que cumplir. Entonces, y creo que eso nos permite tener aplicaciones. O sea, para ustedes, mis hermanas, hay aplicaciones en eso. De siempre tener mucho cuidado, de, en vez de estar ayudando a sus esposos a cumplir con la misión que Dios les ha dado, servirles de tropiezo a eso. Es que él quiere ir a la iglesia, pero usted dice, ay, no, qué pereza, más bien vámonos para este lugar o este otro. Es que quiere participar en las actividades de la iglesia, y usted, ay, no, qué pereza, usted a toda hora ya metido. Es que, sí, entonces él quiere servir al Señor haciendo
labor de evangelismo y usted dice, no, yo no quiero ir, no quiero hablar de esto, no quiero esto, bueno, ahí en ese escenario está colocándole tropiezo a su esposo para que cumpla con su misión. ¿Cuál es la misión que tiene su esposo? La misión que tiene su esposo es presentarla a usted y a sus hijos delante del Señor como personas limpias, hermoseadas. Esa es su misión. Y para que él cumpla con su misión, él tiene que estudiar la Biblia. Él tiene que integrarse en la comunidad de la iglesia y él tiene que ejercer sus dones. Si usted es tropiezo en esos escenarios, entonces usted no está ayudándole en eso. Claro, no estoy hablando de casos extremos donde él quiera estar ahí todo el día o ese tipo de cosas, pero en lo general usted va a tener que animarlo en esas áreas particulares de su vida. Bien, ok, hermanos, terminemos acá y vamos a tomar cafecito. Padre, déjanos darte gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros hoy y habernos permitido, Señor, ver estas cosas. Gracias por concedernos, Señor, la oportunidad de descansar en ti y de poder entender, Señor, que muy contrario a lo que la sociedad piensa o la forma en la que la sociedad va, tú has establecido un orden para nosotros y en base, Dios, a ese orden nosotros queremos conducirnos. Así que ayúdanos a honrarte y a bendecirte de esa manera. Ayúdanos, Señor, a rendir a ti nuestro corazón y nuestras expectativas, siempre nuestros sueños, los deseos, Señor, para que podamos de esa manera glorificar y honrar tu nombre, Señor. Así que gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden subir al segundo piso, tomar cafecito, vamos a tener unos 10 minuticos y